En esta hora lo que vamos a hacer es revisar el polígono que ustedes determinaron como región o bien como zona de estudio. Sé que ha habido algunas dudas respecto a los criterios que deben de tomar para delimitarlo. Entonces, en esta hora lo vamos a revisar para que ustedes puedan continuar con la siguiente parte de la práctica, porque si no está claro todavía ese polígono de estudio, va a ser difícil que ustedes puedan seleccionar los indicadores de población y vivienda con los que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, por favor, preparen su información en QGIS para que cada uno de ustedes pueda compartir su pantalla y mostrarme esos avances y sobre todo solucionar dudas. Les doy 2 minutos, por favor, para que preparen su información y van levantando la mano para que en ese orden yo les vaya cediendo la palabra. ¿Dudas? ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? Sí, por favor. Bueno, entonces 2 minutos.
Adelante, Gustavo. Si quieres comenzar. Sí, profe. Deme un momento. En un momento comparto. Sí. Listo. Pues en general también tenía una duda en cuanto a en cuanto a la tarea. Eh, Ujú. Como tal, la zona de estudio que yo tengo, pues es toda la ciudad de Puebla. Entonces, lo que yo realicé fue la delimitación del contorno de la ciudad y todo lo que se tenía que hacer. Igual, pues, filtrar algunas cosas, como em, por ejemplo, estas manzanas. Hice todo el procedimiento de las clases anteriores. Ujú. Hice el recorte, o sea, es lo que he hecho más que nada. A lo mejor yo no estoy estudiando una zona en concreto, pero sí es toda la ciudad y los ejercicios los he hecho mediante, o sea, sí he hecho los recortes y todo lo que se ha solicitado, pero pues la pregunta era si hay algún problema por el hecho de que pues a lo mejor no es un área en específico y mandé, por ejemplo, el polígono que se ve. Pues no es un problema el hecho de que tú abordes la ciudad de Puebla, pero bueno, cuando se haga, por ejemplo, el diagnóstico, pues los volúmenes de información con los que vas a tener que trabajar van a ser mayores. Y si en este sentido no hay inconveniente en cuanto al tiempo en el que se tengan que entregar las tareas, yo no veo ningún problema. Ok, sí digo, más que nada, pues es lo que me han solicitado en taller, como es la ciudad y no hubo una división como tal, Ujú. entonces, pues creo que sería acoplarme. Ok, está bien. Sí, pero pues en general es lo que he realizado, vi Una el video del... pregunta. La delimitación de la localidad la tomaste con base en el marco geostadístico, supongo. Ajá, Ajá. Y la delimitación de los asentamientos urbanos la tomaste con base en la carta urbana de INEGI. sí. Bueno, de los datos que, por ejemplo, Perfecto. aquí se marcan, Ujú. igual estuve realizando las prácticas que había dejado del video. Ujú. Es solamente, pues me traje en un momento, por ejemplo, ya me salió el de, es más corto tiempo, bueno, más corto. El área de servicio con base en tiempo. Ah, exacto, con Centroids y todo, me salió, pero en cuanto a velocidad no me está saliendo, me estaba fallando un poco la ubicación, tiene un nombre en específico, pero no me lo, o sea, bueno, ahorita está acá y la capa define, o sea, no me define por alguna razón y ya intenté modificar, por ejemplo, de los centroides, de la capa de vialidades, le cambié es que se me fue el término, pero el SRC, creo, bueno, Ujú. la ubicación, entonces... La proyección. La proyección, exacto. Intenté modificarlos para ver si quedaba, pero no sé por qué, o sea, me salió bien con con todos los datos y todo, pero con el otro me está saliendo como salido o salteado, no sé por qué. Ujú. Pero de ahí Con en el fuera, de pues, tiempo. sí. Ajá. También a una compañera tuya de la sección del miércoles tuvo ese mismo problema. No sé si es la versión del software, no sé si es que tal vez se tenga que actualizar. Pueden revisar eso o bien generar esta área de servicio con base en el tiempo en un proyecto nuevo. Ok. Una Porque pregunta, sí, me acuerdo que ajá, no, espera, termine y ahorita le comento. que el miércoles revisamos varias variables en cuanto a proyección, en cuanto al tipo perdón, al orden de las capas que se estaban seleccionando,
también la velocidad, las unidades, hicimos todo y efectivamente no le generaba el área de servicio. Entonces yo sugerí eso, inténtenlo, porque ella decía, bueno, es que me voy a quedar con el área de 600 metros porque la otra no la generó. Y tomar decisiones con base en eso no es correcto, porque tenemos que solucionar el problema del software o de los datos para que genere ambos. Ok, Entonces, yo te sugiero intentarlo y bueno, ya si no se puede, pues ya quedarnos con el de 600 metros. ok. Una pregunta. En caso de actualizar el software, ¿no afecta en nada, por ejemplo, mi archivo No, o...? No, ok. ¿Sería no, desinstalarlo y volverlo a nada instalar? porque acuérdense, y esto va para todos, acuérdense que los SIG efectivamente son un sistema y ese sistema está conformado por varios elementos, pero en este caso la parte fundamental del SIG o la básica es la base de datos. Mientras tú tengas integrada tu base de datos o la tengas bien resguardada, no va a haber problema en que tú puedas regresar los shapes que necesitas. En este caso, el proyecto como tal, pues es el que te va a permitir ir gestionando la información, asignando grupos de capas, aplicando simbología a las capas. Pero si tú borras el proyecto, la base de datos sigue estando ahí y esa es la importante. Ok, entonces sería pues volver a meter las capas, más que nada. Pues no, lo que yo te sugiero es que en un proyecto nuevo abras solamente los centroides de los equipamientos, las vialidades y con base en eso generes el área de servicio con base en la velocidad que quedamos que eran los 3 kilómetros por hora. Sí. Y ya cuando genere ahora sí esa área de servicios, esa te la regresas al proyecto que dice actividad 1. Ok, de acuerdo. Y pues en general sería esto. Ujú. No sé si quiera que vea algo más o ya con eso No, está bien. más bien tú si tienes alguna otra duda, Pues no, la verdad, ¿no? como me quedé atorado mucho tiempo en ese problema, ya Sí. no terminé bien el video, me falta todavía un cacho, pero ya casi lo acabé, o sea, tengo casi resuelta la actividad de la anterior clase, pero en grandes rasgos pues es esto y también no había entendido bien la actividad, entonces lo que hice en cuanto, porque mencionaba topografía, entonces lo que también hice fue hacer recortes solamente de mi polígono en tema de topografía. No sé si hice trabajo de más, pero pues lo hice. Sí, lo que yo les comentaba respecto a la carta topográfica es que eh, cuando tú delimitas una zona, puedes tomar como base elementos urbanos, pero también puedes tomar como base elementos naturales como el relieve del terreno o algunas toponomías, como perdón, elementos geográficos como alguna montaña, algún monte, algún escurrimiento de agua, una cárcava o barranca. Entonces, esos elementos que están referidos directamente al terreno, al suelo, digamos, al relieve, esa información está en la carta topográfica. Entonces, yo les decía, pueden combinar los datos para definir ese relieve, esa zona de estudio, porque, por ejemplo, en el caso de algunos asentamientos urbanos, pues colindan con ríos. En el caso de Ciudad de Puebla, tanto Alceseca como Atoyac, o puede colindar con algunas barrancas. Y para eso les sugerí descargar la topográfica. Ok, pero entonces, por ejemplo, yo que hice mi delimitación así y lo entregué así, ¿no estuvo mal? No, Ok, de acuerdo. Y pues creo que a grandes rasgos serían mis preguntas. No, no he tenido algún otro problema, solamente lo que le había comentado de los centroides. ok. ¿Alguien Gracias. más? ¿No? ¿De qué?
Sí, Profa, bueno. ¿hay problemas si estoy trabajando con el mismo ejemplo que usted? No, No. para nada. Entonces, si quiere, yo paso. Ok. No sé si ya se vea. Sí. ¿Sí? Bueno, aquí ya es bueno, aquí tengo los asentamientos, pero ya hice lo de el video que nos subió de la clase del viernes, en donde pusimos los espacios públicos y las rutas más rápidas y bueno, con un radio de 60. Bueno, aquí no se ve tan bien. Bueno, voy a apagar esto porque es rosita, pero bueno, aquí está ya el corte con respecto a los asentamientos, el de los espacios públicos, la ruta, los polígonos estos ya también están exportados y ya nada más me quedé en donde teníamos que georreferenciar las manzanas. Bueno, ve que hicimos lo de las tablas de Excel y dijo que también teníamos que poner la clave geo de las manzanas con respecto al polígono. Ya nada más me quedé ahí, pero pues ya tengo todo esto. ¿Pero no uniste las tablas? No, ahí me quedé. Es que esa parte ya no la entendí bien porque creo que es donde se termina la clase. No. A ver, bueno, les dije que intentaran unirla. ¿Puedes abrir la tabla de atributos de esa capa? ¿Del índice de rezago? Sí. Sí, mira, sí hiciste la georreferenciación, ahí está. O sea, sí, Población total. pero era la segunda. La de las manzanas. Ajá, la de las manzanas. Esa es en Esa donde no la hiciste. No. Ok. Y pues ya, eso es mi avance. Ok, muy bien. Gracias, profe. No, a ti nadie. ¿Quién más? Adelante, Vanessa. Ahí ya se ve. Sí. Bueno, yo tenía una duda. He hecho todo, pues, los trabajos que nos ha dejado. La duda, bueno, mi duda aquí era que, por ejemplo, hice lo del Excel de la clase pasada, pero una parte de nuestra área de estudio no abarca, pues, la parte de Puebla. Entonces, estas manzanas se quedan sin información de rezago. Se tendría que hacer, bueno, lo que busqué fue el de Cholula, pero no lo metí porque no sé si tengo que buscar exactamente las colonias que abarcan aquí o meto todo. Esa es la duda que yo tenía. Y si se mete, o sea, se empalma igual la tabla o tengo que meter una primero y luego la otra. Cuando tú revises el ITER, vas a encender cuando tú abras el ITER, vas a filtrar tanto las manzanas del municipio de Puebla, pero específicamente de la localidad 001, y también tienes que dejar encendido las capas del municipio de San Andrés, que creo que es el 119, y específicamente de la localidad 001. Entonces, una vez que tengas ese filtro, no vamos a seleccionar por asentamientos urbanos porque el ITER ni siquiera menciona asentamientos urbanos. Acuérdense que el ITER tiene AGEPS. Entonces, lo que tienes que hacer es llevarte toda esa tabla filtrada a un nuevo libro y ese libro es el que vas a georreferenciar o el que vas a unir con la tabla de estas manzanas. Mira, ahí te falta la del 119, ya viste que es San Andrés. Sí, de hecho Entonces, sí en el uní Excel, exacto, entonces en el Excel
lo que te está haciendo falta es también llevarte a un nuevo libro la información del municipio de San Andrés y específicamente de la localidad de San Andrés. Ok, sí, era mi única duda porque no sabía si tenía que hacerlo 2 veces en 2 No, tablas. Entonces, ok, sí. En una sola. Sí, Sí, porque si no entonces, vas a trabajar doble. sí. Entonces elimino esta y la vuelvo a unir ya con las 2. Exacto. Sí, era la única duda que tenía. Ok, Vanessa. Gracias. No a ti. Ok, continuamos con Guadalupe. Perdón, Guadalupe. Con Gloria. ¿Ya se puede ver? Sí. Bueno, a mí me tocó esta área que son diferentes municipios. Es una parte de Conclancingo, de Coronango, de San Andrés y de Puebla. Por lo cual, pues, mi compañera y yo decidimos mejor trabajar en la cabecera del municipio de Conclancingo y de ahí buscar un problema en el cual esté pasando y es el inundamiento de calles. La Aquella vez que nos dejó, inundación. ajá, y bueno, y aquella vez que nos dejó delimitar el sector, lo delimitamos conforme a esta calle que es la que está más, bueno, es que la inundación se da en el centro y en la avenida principal, y entonces lo delimitamos conforme a eso, que es esta calle y la avenida México-Puebla. Y y ya investigando un poco más, em, me dijeron que no solamente se da hasta acá, bueno, exactamente no sé hasta dónde termina esta inundación, pero parece que abarca más de esto. Entonces, tendría que, bueno, por máximo, más o menos es que se da inundación acá, se da acá y también se da por acá y por acá. Entonces, sería mejor abarcar toda esta zona. Bueno, es que aquí yo lo que sugiero, uno, es que a partir de polígonos, ustedes puedan georreferenciar. Acuérdate que con la herramienta que tienes de añadir o generar, perdón, una nueva capa, ¿ya viste cuál es? La que está aquí abajo. Cuando generamos una polilínea del periférico ecológico, esa herramienta, que no me acuerdo cómo se llama, pero te digo cuál es. La herramienta que se llama nueva capa de archivo Shapefile, que la tienes en la barra de herramientas izquierda. Entonces, mediante la generación de un nuevo Shapefile de tipo polígono, sugiero delimitar las áreas inundables. Y ojo, una cosa es un área inundable y otra cosa es una zona de riesgo. El área inundable es en donde se va a generar acumulación de agua, ya sea por un desbordamiento, por el desbordamiento del cauce o por el desbordamiento del alcantarillado, el colapso más bien del drenaje y del alcantarillado, o también por acumulación de fluidos pluviales, o sea, que provienen de la lluvia. Entonces, ese tipo de fenómenos va a generar polígonos de acumulación de agua, probablemente en algunos puntos de la vialidad. Bueno, ahora, aquí, a partir de esos polígonos, hay que generar un buffer en donde se haya encontrado los niveles máximos de agua, que pueden ser 50 centímetros, 1 metro, metro y medio, 2 metros. Y para eso es importante poner las curvas de nivel de la carta topográfica. Entonces,
puedes a partir de estos polígonos de acumulación de agua generar un buffer, pero después ese buffer lo tienes que no contraponer, ese buffer lo tienes que delimitar con base en esas curvas de nivel o bien con base en los niveles máximos de agua que se haya alcanzado. Y para eso, pues el relieve también es importante. ¿Sí me explico? Y si no, ahorita yo muestro mi QGIS y les enseño cómo hacerlo. Sí, estaría mejor, por favor. ¿Sí? Bueno, Ah, entonces ahorita lo vemos. En este caso yo ya no tendría que trabajar la población. Bueno, No, lo sí. que... Sí, porque si no, porque sí tienes que, cuando tú haces análisis de riesgos, en este caso de inundación, tienes que identificar cuál es la población vulnerable, tanto la población como las construcciones, en este caso viviendas o equipamientos vulnerables, y para eso necesitamos información georreferenciada del ITER. Entonces sí lo tienes que hacer. entonces Porque mi el buffer Ajá. sería en base a los centímetros de... Con base en las altitudes que Ajá. haya alcanzado el agua, los niveles máximos de agua. Y obviamente también el área que abarca la zona inundable. Y probablemente esa área abarque infraestructura y vivienda en donde hay habitantes. Y esa es la zona de riesgo. ¿Sí queda claro, Gloria? Sí, más o menos. Bueno, Si no, es que ahorita, ajá. a mi duda sería dónde encontrar la información de la infraestructura, porque no sé muy bien. ¿Cómo de la infraestructura? Está Bueno, ahí en la carta urbana y en la topográfica. Ya. Ahí está, es que tienen que abrir la tabla de atributos, porque si no abren la tabla de atributos, no van a poder identificar los datos. Entonces, en este caso, el ZIP, el SIL, el CIA, la carta topográfica, ahí está la infraestructura. Bueno, sí. ¿Algo más? No, gracias, por favor. No, ¿de qué? Voy a abrir mi QGIS para poder hacer el ejercicio que ahorita le mencionaba a Gloria, ya que los demás veo que tienen ya más claro cómo definir la zona de estudio. Ay, no sé dónde está. Miren, ahorita no sé por qué se desvincularon estas capas del proyecto. Entonces, cuando suceda esto, hay que seleccionarlas y, por ejemplo, acá, el del ecológico. Le voy a dar a explorar, voy a entrar a la capa de SIG, datos, periférico ecológico. ¿Y por qué lo sigue dejando acá? UDA, datos, periférico ecológico.
Ah, no, es este. Datos, manzanas. Son estas. Este es el SIL. ¿A poco se borró? No sé por qué se borró. Bueno, vamos a solucionar las dudas. Primero, acuérdense que la información que está en el ITER, la voy a abrir, está a nivel de AGEP y a nivel de manzana. Entonces, ustedes no pueden seleccionar las manzanas con base en asentamientos urbanos porque esa información no la tiene disponible el ITER. Voy a entrar aquí a tablas y la voy a pegar acá. Acuérdense entonces que cuando ustedes abran este ITER, el filtro que deben de hacer es con base en el municipio y posteriormente en la localidad. No puede ser directamente en la localidad porque acuérdense que cada municipio tiene una cabecera municipal que tiene asignada la clave 1. Entonces, en el caso, por ejemplo, los que están trabajando una área conurbada, Puebla, Cholula, van a encontrar que Puebla tiene su cabecera municipal con clave 1 y Cholula o San Andrés va a tener también su cabecera municipal con clave 1. Entonces, por eso es que en el filtro hay que indicarle, sí, ya sé que todos son del estado de Puebla, pero los municipios son el 114 y el 119. Pero no vamos a hacer la unión con base en el municipio, sino con base en la localidad. Entonces, además de ese filtro, le tienen que dar el 001. Y lo que les va a arrojar son cuáles AGEP y cuáles manzanas corresponden a esos criterios. Está tardando un poco en abrir, pero bueno. No es necesario que hagan 2 tablas porque cuando ustedes hagan el filtro, les va a arrojar los resultados de ambos municipios porque el ITER está en una sola base de datos. Entonces, no es necesario generar 2 libros o 2 Excel diferentes. En uno solo vamos a trabajar si son 2, 3, 4 localidades o de 2 o 3 o 4 municipios. Permítanme porque es pesada esta tabla.
Bueno, entonces acuérdense que aquí en la fila que tiene el nombre de cada columna, vamos a aplicar un filtro. El 21 no nos sirve. Aquí en municipio tendríamos que... es que estoy en la hoja 1. Aquí en el municipio yo tengo filtrado solo el 114, pero aquí podría añadir el 119 para que muestre también la de Cholula. Voy a ir hacia abajo para que ustedes vean aquí el municipio de Cholula. Ahí está. Voy a dar control fin. Control inicio. Ahí está, San Andrés. Ahora, aquí el otro filtro es que solamente seleccione la localidad 001, que son en este caso, las capitales. Pero si ustedes consideran que hay otra localidad dentro del área conurbada, pues entonces la activan. Y lo que se tienen que estar llevando es toda esta tabla que ya contiene los resultados de ambos municipios. Ahora, lo que les comentaba hace rato, tú no puedes filtrar aquí por asentamiento urbano, porque la información está dada a nivel de AGEP. Entonces, te tienes que llevar toda la información y después QGIS es la que te va a hacer el filtro con base en la clave geo de aquellas manzanas que coinciden. En este caso yo no me voy a llevar toda la información porque solamente en el área de estudio tengo las manzanas correspondientes al sector de la ciudad de Puebla. Entonces no tiene caso que me lleve todo lo demás. Aquí, acuérdense que les dije que hay que hacer la unión, en este caso con las manzanas del sector, y asignarles la clave geo, que ahorita no la tengo, pero la voy a generar. Y esta clave geo solamente me va a permitir unir con la clave geo que coincida con el Excel. Porque si no, pues de otra manera nunca terminaríamos. Entonces, acuérdense que aquí tengo que generar un nuevo campo con la calculadora de campos en la tabla de manzanas. Voy a generar un campo que se llame clave geo y va a ser de tipo numérico de 64 bits y en la longitud del campo, por si las dudas, lo voy a dejar de 20 caracteres porque tengo que unir entidad, municipio, localidad, AGEP y manzana. Entonces son 2, 5, 9, 13, 16. Bueno, por si las dudas lo dejo en 20. Y en campos y valores le voy a decir que una con doble clic clave de la entidad más clave del municipio más clave de la localidad más AGEP más manzana. Tengo que revisar aquí que no me genere ningún error. Los errores, por ejemplo, quedan cuando yo dejo la expresión incompleta o me faltó un signo o no es lógica la expresión y por eso me dice que no es válida. En este caso, como me faltaban unas comillas, las asigno y ahora sí en la previsualización me da un ejemplo del resultado que voy a obtener. Aceptar. Y esta clave es la importante para poder unirla. Vean cómo acá me sale este error de null, porque aquí en este caso, este AGEP tiene una letra. Entonces, voy a tener que replantear la clave geo y la voy a tener que hacer de tipo texto, porque hay AGEPs pues que sí tienen esa
son alfanuméricos. Entonces lo dejo como texto, igual una longitud de caracteres de 20, nuevamente campos y valores, y aceptar. Y ahora sí tengo el de alfanumérico sin error. Ya no muestra, bueno, no sin error, ya no lo dejó como nulo. Detengo la conmutación para guardar los cambios o simplemente los guardo. Ahora, acuérdense que lo tenemos que guardar como un archivo CSV delimitado por comas. Y le voy a decir que lo guarde como 114 manzanas. Voy a decir guardar. Dice que va a guardar solamente la hoja activa. Le digo que sí, que lo haga. Y de hecho no son manzanas, son los indicadores de rezago, ¿se acuerdan? Pero no sé por qué aquí se llevó todo. Ah, no, sí. Sí son los de rezago. Bueno, voy a cerrar esta tabla y la voy a unir. Sería 114 indicadores de rezago. Voy a borrar esto. Bueno, entonces, abro la tabla de propiedades de las manzanas del sector. Ah, no, perdón. Primero añado la tabla CSV, que está en tablas. Aquí está este de indicador de rezago, lo abro, lo añado, corroboro que se añada a la tabla, cierro y este es el que voy a unir. Entonces, ahora sí, clic derecho sobre las manzanas del sector, propiedades, uniones, le voy a decir que una la capa con la tabla RESAGEB indicadores de rezago con base en la clave geo. Si tú no te quisieras llevar todos los datos y solamente fueran algunos de ellos. Ay, pero creo que abrió toda la tabla. Espérenme. Sí, se llevó toda la tabla y no solamente la de los indicadores. Miren. No, esta no es la que necesito. Voy a abrir la de rezago y voy a eliminar
No sé por qué no se llevó solo la que yo le dije. Es esta, la de indicadores. Indicadores de rezago. Mm, 114. Clave de localidad 1. Población. A ver, voy a intentar unirlo otra vez. Propiedades, uniones, ajá, aquí es rezaje de indicadores de rezago, con base en la clave geo, en tipo de manzana también clave geo. Aquí le voy a decir que ya no se lleve todo esto de municipio, localidad, ni AGEP, solamente me deje la clave geo. Tampoco necesito la población, no sé por qué esto me lo llevé la clase pasada, creo que me equivoqué. Solo clave geo. Población total. Era la población analfabeta, me acuerdo. Aquí está. Población analfabeta, por ejemplo, me voy a llevar los de más de 15 años. También me voy a llevar viviendas, total de viviendas y vivienda con piso de tierra, viviendas sin servicios y viviendas sin bienes. Ah, y también población sin servicios de salud. En el prefijo le voy a quitar este que por default genera, porque si lo dejo, ya no va a mostrar los nombres completos de las columnas originales. Le doy aceptar, aplicar y se abre ya aquí en la propiedades de la capa. Aceptar. Acuérdense que cuando se una aquí la tabla, solamente va a importar aquellas manzanas que coinciden con la clave geo. Entonces,
una vez que ustedes tengan ya esta tabla de datos, acuérdense que está temporal, flotante. Si ustedes cierran el proyecto, quitan la capa, se va a borrar la unión. Por eso hay que hacer una copia. Entonces, clic derecho, exportar, guardar objetos como, y lo vamos a guardar como archivo shape de R en nuestra carpeta de datos, y le vamos a decir que va a ser el sector periférico sur, que en este caso es mi sector, indicadores de rezago. Guardar. Acuérdense que la proyección es ITRF 2008 zona 14 norte. Ahora sí le voy a decir que no se lleve, por ejemplo, clave EN, clave MUN, porque esta información no es importante, lo que sí es la clave GEO. Y todo lo demás que ya de por sí yo había asignado. Le voy a decir que añade el archivo cuando termine. Reviso que el proceso llegue al 100%. Que me diga que la tarea ha sido completada. Abro la tabla de atributos y reviso que ahora sí la tabla esté completa. Ahora, en la anterior, en la original de las manzanas, esta unión ya la puedo quitar. Ya no es necesario. Elimino con eliminar unión seleccionada, aplico, aceptar, vuelvo a abrir la tabla y vean que aquí ya no está esa unión. Entonces tengan cuidado. Una vez que tienen esto, le dan guardar. Ahora, respecto a aquellos sectores que no están tan definidos, por ejemplo, por un límite municipal o por una vialidad, como en el caso de Gloria, este sector, si yo abro las manzanas del sector, las enciendo, perdón, es probable que algunas de estas manzanas sufran de inundación. ¿Cuáles? En este momento todavía no lo sé, pero voy a hacer un ejercicio preliminar. Vamos a suponer que aquí se presenta un área inundable en la zona del río Alceseca. Entonces, ustedes pueden definir hasta dónde se ha presentado del río Toyac, hasta dónde se ha presentado esa inundación. Entonces, vamos a generar un nuevo polígono con la herramienta nueva capa de archivo shape y le vamos a decir que estas son las áreas inundables, no las zonas de riesgo, área inundable. Y en un tipo de geometría, polígono. No puede ser una línea, es un polígono, aunque si se inundara, por ejemplo, un tramo de una vialidad, ahí sí podrían determinar que es un polígono. Perdón, una polilínea. En proyección, lo podemos dejar como ITRF 2008 zona 14 norte, y en nombre le pondríamos área inundable. No queda todo el nombre, pero yo lo voy a dejar así. Tipo, texto, longitud, pues lo puedes dejar, como es el área inundable, lo puedes dejar a 20, añadir campo y aceptar. En este sentido, tú tendrías que crear en conmutar capa, acuérdate que aquí ya la tienes en la tabla de capas, en conmutar edición, perdón, ya podrías empezar a definir ese polígono. En la barra de herramientas también de edición está esta opción que se llama, esta herramienta, añadir polígono. Pues vamos a suponer que tu área inundable, de acuerdo con, primero, el límite del río, que en este caso es esta. Voy a abrir la de topografía. Fíjense, esta es la de unos 50,000, por eso no me da información a nivel localidad. Ah, es que es la B43. Necesito la B53. Ahí está.
Entonces, tú puedes decir, bueno, mi polígono de inundación, o la zona inundable, perdón, el área inundable, se da aquí. Bueno, aquí seguiría con base en la curva de nivel. Es un acercamiento, no crean que esta digitalización está correcta, pero para que me dé tiempo, si no, no voy a terminar. Clic derecho para terminar el polígono. Este es el 1 y es una área inundable. Aceptar. Entonces, este es tu primer polígono de área inundable, pero este todavía no es un polígono de riesgo. Vamos a suponer que en el sector encuentras 1, 2, 3, 4, 5 polígonos de área inundable. Entonces, con base en estos polígonos, tú tienes que definir el sector. ¿El sector de qué? Pues de riesgo. Entonces, ¿cuál es, de acuerdo con el máximo de nivel que ha alcanzado? Vamos a suponer que este buffer, o más bien, perdón, que este polígono, en campo vimos que alcanza un buffer de 10 metros por la pendiente. Segmento 1, redondo, buffer. Ejecutar, cerrar. Voy a apagar. Creo que fue muy poco. Sí, fue muy poco. Lo voy a eliminar. Vamos a suponer que por el desbordamiento ha alcanzado hasta estas manzanas. Voy a medir. ¿Cuánto es de aquí hasta acá? Son 155 metros. Entonces el buffer sería de 150 metros. Un solo segmento. Ejecutar y cerrar. Entonces, este es tu área inundable, pero esta es tu área de influencia. Y entonces, con base en esta área de influencia, por ejemplo, ¿cuál sería tu zona de riesgo? Pues serían las manzanas que toca esta zona de riesgo. Entonces, podemos ir a vectorial, investigación, seleccionar por localización y que te diga el buffer que interseca o que toca las manzanas. Ejecutar, algoritmo finalizado, cerrar. Ay, no lo hice al revés, espérenme. Lo hice al revés. Es de las manzanas que intersecan con el buffer. Ahora sí, ejecutar. Cerrar. Estas serían tus manzanas en riesgo. Por lo tanto, este sería tu sector. ¿Sí me explico, Gloria? Sí, profe, ya entiendo mejor. Entonces, yo ahorita hice el ejercicio con base en un área inundable, pero a lo mejor tú puedes decir, a ver, de estas manzanas, o en esta área de la ciudad, se inundan tales 1, 2, 3, 4 vialidades, ¿no? Por ejemplo, entonces dibujas las vialidades o las exportas directamente de la capa que se llama 21114E. Y a partir de esas vialidades les generas un buffer de hasta cuánto ha subido o lo máximo que ha alcanzado en la distancia a partir de esa vialidad
el agua. Y después, ya con base en ese buffer, ahora sí generas la intersección del buffer con las manzanas y ese sería tu sector, el sector de riesgo. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno. Entonces, como ya me tengo que desconectar y les pido una disculpa, la segunda parte de la práctica la voy a subir en el transcurso del día a manera de video, que fue la segunda parte de la práctica que trabajé con sus compañeros el miércoles. Entonces, por favor, revisan el video, avanzan en lo que ustedes puedan, no es necesario que suban tarea, lo revisamos la próxima semana. ¿En función de qué va? De generar rangos de población y vivienda y asignarles un valor cualitativo de alto, medio o bajo nivel de rezago. Entonces, ¿qué van a clasificar? Pues cada uno de los indicadores que ustedes hayan seleccionado. Pero sí es importante que primero hagan la unión del ITER con el shapefile, porque sin eso no van a poder generar los rangos de población y vivienda y mucho menos pues, los niveles de rezago. Hoy subo el video y si llegan a tener alguna duda en el transcurso de la semana, pues me pueden escribir y yo los atiendo. Muchas gracias y una disculpa. Gracias, profa. Entonces solamente es ver video y no hay actividad esta semana, por así Sí, decirlo. sí hay actividad. O sea, tienen que ver el video y realizar la actividad. Pero La no subirla. No, la Ok. actividad está en el video, solamente realícenla y la próxima semana la revisamos. Ok, profa. Ok, Sale. profe. Bueno, entonces por favor avancen y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Saludos a todos. Gracias, hasta luego, bonito fin. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.